Bueno, Dios mediante, esta mañana vamos a terminar Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Realmente y espero que podamos ser animados por lo que este pasaje nos enseña. El pasaje de hoy es Hebreos 10, 32 a 39. Y el título es Perseverancia para obtener la promesa. Perseverancia para obtener la promesa. Vamos a entregar este tiempo al Señor una vez más para que nos ayude a entender lo que Él tiene para nosotros esta mañana. Gracias, Señor, otra vez por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por tu iglesia. Gracias por esta iglesia, Señor, y lo que tú estás haciendo en medio de nosotros aquí. Te pido, Señor, que toda la enseñanza que hemos estado viendo en Hebreos, tú nos puedes ayudar a entender que necesitamos seguir perseverando en tiempos difíciles, en tiempos no tan difíciles en ti, Señor. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Así que vamos a estar en los últimos versículos de este capítulo. Y vamos a dar lectura esta mañana de versículo 19. Hebreos 10. Y vamos a comenzar con eso, dando lectura de 19 al final del capítulo. Dice así la palabra de Dios. Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo, vivo, que Él inauguró para nosotros, por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios? Ha tenido por inmunda la sangre del pacto, por la cual fue santificado. Ha ultrajado el Espíritu de gracia, pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, y yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos, por una parte siendo hechos un espectáculo público, en oprobios, aflicciones, por otra parte siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera
posesión. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia, de perseverancia, para que cuando haya hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Así dice la palabra de Dios. El pasaje de hoy viene después de unos versículos que dan una fuerte advertencia contra la apostasía. Y debemos entender que un instrumento que Dios usa para mantenernos en la verdad es por medio de esas advertencias. Como dice en versículos 30 y 31, mía es la venganza, yo pagaré. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Y esa advertencia es muy similar a lo que hemos visto ya en capítulo 6, que tiene una fuerte advertencia contra la apostasía, pero luego el autor dice, pero en cuanto a ustedes, amados, aunque hablamos de esta manera, estamos persuadidos de cosas que son mejores en su caso, ¿no? Que pertenecen a la salvación. Y así que debemos entender que el autor estaba dando fuerte advertencia, pero a la vez teniendo confianza que que esas personas sí eran creyentes, que perseverarían hasta el final. Y podemos hacer una pregunta para empezar. ¿Es mejor sufrir por un breve tiempo en esta tierra ahora? Porque la vida en sí es muy breve en comparación con la eternidad. La vida terrenal es muy breve. Y la pregunta ¿es mejor sufrir por un breve tiempo en esta tierra a manos de los impíos o sufrir por una eternidad bajo la justa ira de Dios? Y eso es lo que el autor va animando. La verdad principal es, necesitamos aferrarnos a Cristo con perseverancia hasta el final para la preservación del alma y para obtener la recompensa prometida. Los primeros versículos en este pasaje, los versículos 32 a 34, hablan de recordar los sufrimientos pasados. Los creyentes judíos, ¿no? Aquí, a la cual los destinatarios de esta carta ya habían pasado por tiempos de mucho sufrimiento, el oprobio, la aflicción y el despojo de sus bienes. Y así que el autor está animándoles a recordar la fidelidad de Dios para con ellos, y también para nosotros es igual. Nosotros necesitamos recordar cómo Dios ha sido fiel en nuestras dificultades y continuar adelante. Versículo 32. Pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimiento. Cuando ellos se habían convertido a Cristo, fueron bautizados en el nombre de Jesús, ellos mostraron, tanto los judíos como los otros, los romanos, que ellos confiaban que Jesús es el Mesías prometido y también que Él es Señor de todo. Él es Señor de todo. Ellos confiaban
estaban manifestando su confianza en el sacrificio perfecto de Jesucristo y que ya no necesitaban continuar yendo al templo para hacer los sacrificios. Que Jesucristo es el sacerdote, el último sacerdote, y que él había terminado con el sistema levítico. Los judíos, en su mayoría, no aceptaban a Jesús como el Mesías prometido. Y así que ellos perseguían y también, hacía difícil la vida para esos creyentes. Y dice aquí, en este versículo, una gran lucha de padecimientos. La Reina Valera dice, gran combate de padecimiento. Y obviamente lo que está diciendo es que estaban pasando por mucha dificultad a causa de su confianza en Cristo. Yo creo que ninguno de nosotros haya pasado por tal clase de sufrimiento por causa de Cristo. De sufrir lo que vamos a estar viendo aquí en unos momentos, ¿no? Las burlas, las otras dificultades. Nosotros no hemos pasado por eso en nuestras vidas. Es posible que en el futuro vamos a pasar por esa clase de sufrimiento. Es muy posible. Pero hasta este momento no hemos pasado por eso. ¿Qué es lo que pasar por dificultades hace o debe ser en nuestra vida? Es fortalecernos en la fe. Es por eso Santiago nos dice que debemos tener por sumo gozo cuando estemos pasando por diferentes pruebas. ¿Por qué? Vamos a ir madurando en la fe. Esas pruebas, esas dificultades en nuestras vidas nos ayudan a madurar en la fe. En el contexto de Hebreos 10, el autor está diciendo que no deben desalentarse y volver atrás. Y en estos primeros versículos les hace recordar, mira lo que ya han pasado. Versículos 33 y 34. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones. Por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Dice, siendo hechos, versículo 33, un espectáculo público en oprobios y aflicciones. Y yo creo que eso incluye muchas cosas. Obviamente eran el blanco de muchas burlas. Dice el comentarista Kistemaker, los lectores de esta epístola sabían qué significaba ser objeto de la mofa pública y de la persecución. El texto indica que estas condiciones duraron un periodo bastante extenso. En todo lugar en que la iglesia comienza a desarrollarse y crecer, ahí cabe esperar oposición. Los hebreos, que eran conocidos como traidores a la fe judía, se habían transformado en blanco de abusos. En realidad, eran tratados como proscriptos, como si fuesen extranjeros en tierra extraña. Es decir, que ya no les pertenecía su tierra ahí. Se veían privados de la protección de la ley. La persecución era su sino. También dice este comentarista que ellos sufrían a manos de los romanos. Más tarde, después del incendio de Roma en el año 64, Nerón instigó severas persecuciones dirigidas primordialmente contra los cristianos. Los cristianos se vieron públicamente oprimidos, debían enfrentarse con animales salvajes
en los circos o fueron quemados en la pira. Dado que el escritor de Hebreos no da ninguna indicación acerca del tiempo en que los receptores de su carta sufrieron persecución y la pérdida de su propiedad, suponemos que los sucesos encadenados por el decreto de Claudio de las crueles tácticas de Nerón señalan este trasfondo aquí en estos versículos. Es decir, ellos sufrieron tanto de los judíos como de los romanos estas cosas. Entonces, obviamente, la burla, el oprobio de la sociedad es lo que muchas veces los cristianos han sufrido. Y hoy en día, cuando proclamamos, por ejemplo, Dios ha creado hombre y mujer, tal cual. Dios ha creado el matrimonio. Cuando nos oponemos, ¿no?, a la ligereza del divorcio, cuando nos oponemos a la ideología de género y muchas otras cosas, fácilmente podemos llegar a ser el blanco de esas burlas. Pero, ¿qué es lo que Dios nos está llamando a ser? Fieles. Y obviamente en proclamar primero que Jesucristo es Señor de todo. Segundo, esos creyentes habían arriesgado su reputación y libertad cuando se identificaban con otros creyentes que habían sido encarcelados por Cristo. Y hay que entender, ¿no?, dice esos versículos, una parte siendo hechos un espectáculo público y por otra, en versículo 33, siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvieron compasión de los prisioneros. Y hay que entender que esas prisiones no eran como muchos que pueden ser hoy día. En un sentido real, un prisionero necesitaba la ayuda de los de afuera para sobrevivir, cuanto a ropa, sustento y sus necesidades diarias. Y cuando alguien de afuera prestó esa ayuda, ¿qué estaba haciendo? Se estaba identificando con ese prisionero. También para que obviamente las autoridades estaban viendo quién estaba ayudando. Entonces, en ese sentido, identificándose también como cristiano, que también podría llegar a hacer que esa persona también fuera encarcelada. No solo eso, ¿qué estaba dando de esos prisioneros? De sus propios bienes. Estaba siendo generoso con lo que ellos tenían. Y en muchos casos ellos no tenían mucho, pero estaban compartiendo con esos prisioneros lo poco que tenían, confiando, mostrando su confianza en Dios para proveer por ellos. Ellos podrían haber estado viendo, mi economía no va a dar para esto, para mi familia, mi persona y para compartir. Pero ellos sí confiaron en Dios y compartieron sus bienes con esos prisioneros. Luego también dice en versículo 34, después de que tuvieron compasión de los prisioneros, aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Y hay varias palabras aquí. Primero, aceptaron el despojo de sus bienes. Y no dice exactamente las circunstancias en las cuales si fueron quitados por las autoridades o si fue por solo los otros conciudadanos
que estaban robando, por decir, y las autoridades no hacían eso, nada. Pero de todas formas, ellos aceptaron el despojo de sus bienes, es que perdieron sus bienes. Y no solo aceptaron, dice con gozo. Con gozo. ¿Cuál de nosotros acepta con gozo, aceptaría con gozo que otro nos quite lo que tenemos, lo que es nuestro? No, no lo hacemos. No tenemos esa actitud. Siempre es con quejas. Publicamos con quejas, ¿no? En Facebook lo que nos ha pasado. En vez de aquí esta actitud, con gozo por causa de Cristo, por causa de Cristo. Y ellos entendieron cómo, lo que dicen en Mateo 6, que nuestro tesoro real está en los cielos. Como dice ahí, Mateo 6, 31, sí, 31 en adelante, porque, por tanto, no se preocupen diciendo que comeremos, que beberemos, con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas esas cosas. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero buscan primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Y ellos hacían caso a esa instrucción de Jesucristo. Aún en el Antiguo Testamento había personas que vivían de esa forma. En Hebreos 11:26, hablando de Moisés, dice, consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Moisés tenía delante de él todas las riquezas de Egipto. Y él dio la espalda a todo eso, porque sabía lo que le esperaba en la eternidad. ¿Qué tal de nosotros? Muchas veces nosotros los creyentes ni somos generosos, ¿no? Pero mucho menos dejamos que alguien nos prive de nuestros bienes. ¿Cuánto esfuerzo hacemos para acumular posesiones y riquezas, para asegurar nuestro futuro? No está mal no tener un presupuesto, no está mal planificar para el futuro, eso está muy bien. Pero a fin de cuentas también tenemos que dejar eso en las manos de Dios. Y lo cierto de cada uno de nosotros es, cada uno va a morir, vamos a dejar todo esto atrás. Y como Jesús dice, busquen primero y su reino y su justicia. Buscar, atesorar en el cielo. ¿Dónde está nuestro tesoro? Y eso es lo que dice la última parte de Hebreos 10:34. Sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Y saben, en este momento, ellos han comenzado a participar en eso, no han llegado a la plenitud de eso, porque no ha llegado la nueva tierra todavía, pero han comenzado esos creyentes, los destinatarios de esta carta, a disfrutar de eso. Recordemos lo que Jesús dijo también en Mateo 5. Mateo 5, 10 y 11. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten, persigan, digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí.
Y así que para ir pasando al segundo punto del bosquejo, hago las 3 preguntas. Como he hecho, la primera, ¿es mejor sufrir por un breve tiempo en esta tierra a manos de los impíos o sufrir por una eternidad bajo la justa ira de Dios? ¿Cuál es mejor? La segunda, ¿es mejor atesorar riquezas terrenales o riquezas celestiales? No, es mejor atesorar riquezas terrenales o riquezas celestiales. Y finalmente, la bendición de quién realmente vale. Nosotros muchas veces queremos ser bendecidos por el mundo. Pero ¿cuál es la bendición que debemos buscar? ¿La bendición, por decir, del mundo o la bendición de Jesucristo? El segundo punto ahí. Perseveren confiando con paciencia para obtener la promesa. Los versículos 35 y 36. Hasta ese momento, en sus dificultades por la causa de Cristo, Dios les había sido fiel y seguiría siéndoles fiel. Así, tal como ellos fueron amonestados a no desechar su confianza en Cristo. Por igual, para nosotros es necesario continuar confiando en Él para obtener la promesa y la gran recompensa. Versículo 35. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia. O la Nueva Biblia de las Américas dice perseverancia, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Así que con ese recordatorio de todo lo que ya habían sufrido por causa de Cristo, el autor va a amonestarles a no desechar su confianza en Él. Otra vez cito Kistemaker. Si los creyentes habían sufrido por su fe cristiana en el pasado, ¿desecharían ahora la confianza que habían mostrado frente a la persecución? Parecería haber pasado bastante tiempo desde aquel entonces y los creyentes están ahora viviendo un periodo de paz y seguridad. Su valentía al confesar su fe en Cristo ha caído en desuso y por no haber ejercitado su don de la confianza están ahora listos a desecharla. La fe debe ser confesada valiente y confiadamente. En circunstancias difíciles, el creyente pone su fe en Dios y confiesa, el nombre de su Señor y Salvador. Pero en tiempos de comodidad, el cristiano no se ve confrontado con la necesidad de tomar una posesión. Su fe vacila y declina. Y el escritor de Hebreos declara, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que aquí, en esos versículos, dice, por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa. Porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios. Y solo pensemos un poco en qué es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios que está hablando aquí? Obviamente, comienza con confesar a Jesús como Mesías y Salvador, como Señor de todo. Eran perseguidos explícitamente por decir Jesús es el Mesías prometido. Eran perseguidos por decir Jesús es Señor y César no es Señor. Y así que obviamente eso tiene que ver con la voluntad de Dios. Eso es el fundamento de la voluntad de Dios. Tenían que mantenerse firme en medio de esas dificultades.
Y es interesante, muchas veces estamos tentados y muchas veces cedemos a la tentación de no proclamar la verdad de Cristo frente a las burlas del mundo. Por ejemplo, tenemos la psicología mundana, que va en contra de mucho de lo que la Biblia dice en cuanto a la definición de amor, en cuanto a la consejería. ¿Quién es el centro de la consejería mundana? Bueno, es la misma persona. ¿Qué dice cuando aconsejamos? ¿Qué estamos haciendo ¿no? Cuando aconsejamos bíblicamente? Queremos decirle a la persona, mira, tú no eres el centro de todo. Dios te ha creado para amarle a Él y amar a otros, no para amarte a ti mismo. Cuando nosotros declaramos que Dios ha creado al hombre y la mujer, sus roles, el matrimonio, los géneros bien, podemos ser tentados a no pararnos sobre su palabra, diciendo, así dice Dios. La voluntad de Dios es no tener vergüenza de Dios, más bien debemos tener vergüenza de lo que el mundo está haciendo a Dios y aún de nuestra propia participación en eso. Así que cuando conocemos a Cristo, Dios nos ayuda a comenzar a poner en orden nuestra vida, conforme a cómo Él nos ha creado. Y hay una frase muy interesante en Romanos que dice, la obediencia de fe. Y solo voy a leer 2 versículos, uno al principio de Romanos 1:5. Es por medio de Él, Jesucristo, que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre los gentiles. Y al final de esa carta dice, capítulo 16, versículo 26, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. La obediencia de la fe. ¿Y qué es eso? Eso quiere decir entender qué es la fe cristiana, es decir, quién es Cristo. Nuestra confianza solamente en Él. Y luego que cuando uno, por medio del Evangelio, llega a ser creyente, es decir, obediente al llamado de arrepentirse y creer, luego esa vida de fe se va manifestando en obediencia. Y eso es precisamente lo que vemos en los últimos versículos de nuestro pasaje de hoy. Dice en versículo 38 de Hebreos 10, mas mi justo vivirá por la fe. Y eso tiene que ver con nuestra vida de obediencia a Cristo. Entonces, cuando pensamos en nuestro texto, en un sentido, en este momento, vivimos con poca dificultad respecto a ser perseguidos, sufrir oprobios, sufrir el despojo de nuestros bienes por causa de la fe. Y no hemos experimentado esa clase de persecución. Pero ¿qué es lo que sí estamos experimentando? Son las pruebas por las circunstancias de la vida normal. Y en estas circunstancias es que Dios nos está llamando a crecer. ¿Por qué? Para que cuando ya vaya mayor dificultad, permanecemos en Él. Porque el llamado aquí es perseverar en Cristo. Y la pregunta entonces, las preguntas que podemos hacernos, ¿estás creciendo en el fruto del Espíritu para con las personas con las cuales vives? Hay muchas quejas entre nosotros, ¿no ven? Porque por cosas que son sin importancia.
nos quejamos de todo, de nada, y como si tuviéramos vida más difícil. Pero la pregunta es si estamos creciendo en el fruto del Espíritu: paz, paciencia, benignidad, amor, dominio propio, en esas cosas. Estamos creciendo en nuestro amor hacia nuestros hermanos. Participamos en las vidas de nuestros hermanos. Tenemos paciencia. Y aún con el hermano con el cual tal vez no tengo una buena relación, estoy orando por él, estoy creciendo, buscando la manera de participar en su vida. Otra pregunta, en nuestro contexto, en nuestra situación, ¿estamos aprendiendo qué es la integridad? Nuestra sociedad es bien perversa y vive con mucho engaño. Así que en nuestras vidas estamos aprendiendo eso. Porque eso nos va a servir cuando ya viene la dificultad, les aseguro. Eso nos va a servir. Obviamente nos sirve ahora, pero también nos va a servir. Puede ser en su vecindad, puede ser en la universidad, puede ser en el trabajo. Estamos aprendiendo a ser personas de integridad. Y el último, aplicación, pregunta, ¿estamos profundizando nuestro amor por Cristo, teniendo firmeza en testificar de Él? De no tener vergüenza de lo que Dios dice en la palabra, más bien tener vergüenza de cómo el mundo trata el gran creador Dios. La voluntad de Dios es de manifestar nuestra profesión de Cristo y crecer en Él. Y como dije, el llamado en estos versículos es la perseverancia. Y a través de la historia, el enemigo, cuando hablamos de perseverancia, el enemigo ha usado muchas cosas para hacer volver atrás a los creyentes. En algunos momentos ha sido la presión y la persecución, por la espada, por ejemplo, a muerte. Pero en otros momentos no ha sido tan así. Los musulmanes, por ejemplo, han usado la presión de negarles a los cristianos el avance económico y social. Si tú eres cristiano, no puedes ir a la universidad para estudiar. Ellos han negado esas oportunidades y para ser personas de influencia en la sociedad. ¿Qué tal si eso pasaría aquí? De hecho, está pasando en el norte ahorita. Ya los que quieren mantenerse firmes, testificando de esta ideología de género, están perdiendo sus trabajos, están perdiendo también sus puestos de docentes, por ejemplo, en universidades. Aún los estudiantes mismos, si quieren sacar buenas notas, no pueden tener ese testimonio de Cristo. Eso ya está pasando. Y cosas semejantes también pasan aquí. Y también, en cuanto a lo que yo he dicho respecto a la integridad, ¿qué tal de los creyentes? Eso también es una forma de hacernos negar a Cristo. Cuando estamos presionados a hacer las cosas contrario a lo que Dios dice, la doble contabilidad, el engaño, participar en actividades, fiestas que no le agradan a Dios.
Esas son formas, por decir, más sutiles para hacernos desviar de la verdad. Pero son esas cosas que Dios nos da para probarnos, para fortalecernos en la fe, para hacernos perseverar. Al enemigo realmente no le importa cómo presiona a los creyentes. Lo que le importa es que negamos la fe de una forma u otra. Y hay muchos que, que confiesan ser creyentes, pero no participan, por ejemplo, en la iglesia. Hay muchos aquí en Bolivia, hay muchos en otras partes del mundo, que confiesan ser creyentes, pero no se meten con otros creyentes, porque esos otros creyentes son hipócritas. Otra cosa. Y así llegan a tener su propio cristianismo, que en sí no es cristianismo. Porque estas exhortaciones, ¿para quiénes son? Para la iglesia colectiva. Para la iglesia colectiva. No olvidemos eso. Continuando, versículo 35, la pregunta que quiero hacer es, ¿qué es la gran recompensa? 36, ¿qué es la promesa? Obviamente, estas cosas tienen que ver con, o están bien relacionados. Y podemos ir viendo, hay muchos pasajes en Hebreos, si uno tiene un diccionario o en la concordancia Strong, puede ir viendo de promesa, por ejemplo, y hay varias referencias a eso. Y voy a leer tal vez unos dos, Hebreos, capítulo 9, versículo 15. Dice, pero Cristo es mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Los que han sido llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Y otro en Hebreos capítulo 6 habla de la esperanza que tenemos. Dice en versículo 11, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Y esa esperanza es la vida en Cristo, ¿no? De llegar ahí, dice en versículo 16, Hebreos 6, 16, los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Y qué es esa esperanza? ¿Qué es esa promesa que estamos hablando? Y yo ya lo he resumido en varios puntos. Es la salvación eterna en lugar de la condenación eterna. La salvación eterna en lugar de la condenación eterna. Es el perdón de los pecados. Es la reconciliación con Dios. Es el conocimiento personal del Dios verdadero. Es la participación en el pueblo de Dios. Es la herencia eterna en la nueva tierra con Cristo.
Es la felicidad eterna con Dios y todos los santos. Todas esas promesas, se engloban en la promesa de la herencia eterna. Y eso es, ¿para quiénes es? Los que perseveran en Cristo. Solo para los que perseveran. ¿Y cuál es la seguridad de eso? De que los que perseveran van a recibir esto. ¿Hay una posibilidad? ¿Hay una duda de que va a suceder? No. Es 100% seguro. ¿Por qué? Está basada en la fidelidad de Dios. Dios ha prometido y está a base de la perfecta obra de Cristo, quien es el garante. Y así que nosotros podemos tener esa seguridad de recibirlo. Los que perseveramos, recibiremos esa herencia eterna. Pasando al punto final del bosquejo. ¿Realmente vale la pena perseverar en la fe y obediencia hasta el final? ¿Realmente vale la pena perseverar en Cristo hasta el final? Debemos entender que los que vuelven atrás terminan bajo la condenación de Dios. El tercer punto es, seamos de los que no retroceden para perdición, sino de los que perseveran para la salvación. Muchos de estos versículos, 37 a 38, o 39, 37 y 38 son citas del Antiguo Testamento. Son citas de Isaías 26:20 y Habacuc 2. Y no vamos a ver mucho de esos contextos, pero los versículos comienzan diciendo, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Y debemos recordar el versículo 25 de este mismo capítulo, Hebreos 10. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Y yo les expliqué que yo creo que ese día que se les acercaba a ellos en ese contexto fue la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo. Porque eso fue el día de juicio contra los judíos y la salvación en ese momento del pueblo de Dios. Así que estaba la exhortación de perseverancia. Y por eso yo creo que en primer lugar, no es la única aplicación, pero en primer lugar el versículo 37 está en lo mismo. Dentro de muy poco tiempo, ¿cuál es el muy poco tiempo? Unos cuantos o pocos años. El que ha de venir vendrá y no tardará. Fue el día de juicio que iba a pasar ahí. Y si tomamos eso, por ejemplo, vamos a hablar en un momento de otra aplicación. Si hablamos, muchos hablan de eso de como si fuera el rapto, ¿no? O algo así. Pero el día del Señor hay que ver en el contexto de qué está hablando. Porque muchas veces menciona, por ejemplo, el día del Señor o la venida del Señor. Y es muy interesante también el comentarista Kistemaker también hace yo creo que una buena observación. Él dice que la frase, el que ha de venir, es una referencia, un título más bien, un título descriptivo de Cristo. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir.
el Todopoderoso. Y se ve ese título en varias partes. Así que lo que está diciendo aquí en Hebreos es decir, el que ha de venir vendrá. Y eso sí es hablando de Jesucristo, la venida de Jesucristo en juicio. Pero debemos también, obviamente, hay una aplicación más amplia de eso. El que ha de venir vendrá dentro de muy poco tiempo y no tardará. Y si podemos hacer la aplicación entendiendo que aquí está hablando de perseverar hasta el final. ¿Y qué es ese final? Bueno, o la venida del Señor o nuestra muerte. Los cuales, en ambos casos, podemos decir, para nosotros, nuestra vida terrenal es un periodo muy corto de tiempo. Entonces, si tenemos la aplicación, y yo creo que es correcto, dentro de muy poco tiempo, sí, termina nuestra vida. Y debemos perseverar hasta el final de nuestra vida. Pasando al versículo 38. Mas mi justo vivirá por la fe. Mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Obviamente aquí hay dos personas aquí, ¿no? El que vive por la fe y el que retrocede. El que vive por la fe y el que retrocede. La persona que retrocede es la misma persona apóstata de los versículos que hemos visto la semana pasada. La persona que vive por la fe es la persona que persevera confiando en Dios con esa perseverancia. La persona que confía en Dios muestra su fe por su obediencia, mientras la persona que retrocede es la persona que, desconfía en Dios y desobedece a Dios. Hemos visto eso en Hebreos capítulo 3. ¿Quiénes eran? Al final de Hebreos capítulo 3, versículo 16 en adelante dice, porque quienes habiendo oído lo provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. La incredulidad y su desobediencia iban de la mano. Y eso terminó en que ellos no entraron la tierra prometida. Ellos fueron los que retrocedieron. Versículo Hebreos 4:1. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañado por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo. Otra vez, comenzando ese capítulo, ¿no? Los que retrocedieron, pero versículo 3, los que hemos creído entramos en ese reposo. Y así que, volviendo a Hebreos 10, ¿cuál es la reacción de Dios hacia los que retroceden? Dice versículo 38, Hebreos 10, 38. Mi alma no se complacerá en él.
No es nada leve, esa falta de complacencia es muy profundo. Es lo que dice en versículo 39. Los que retroceden para... ¿Qué dice en versículo 39? Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Y hay algunos predicadores, comentaristas, que dicen, no está hablando de perder la salvación, sino de perder algunas recompensas. Pero por un lado es correcto, no están hablando de perder la salvación, porque la salvación se asegura por Cristo. Pero sí está hablando de la apostasía aquí, y está hablando de una perdición eterna. No está hablando de perder algunas recompensas. Aquí está hablando los que vuelven atrás, como dicen Hebreos 3 y 4, no entraron el reposo. Eso es el ejemplo. Ellos cayeron muertos en el desierto. Y aquí, por igual, esta perdición es el castigo eterno de Dios. Tal como hemos visto en los versículos anteriores en Hebreos 10. Hebreos 10, 27. ¿Qué es lo que les espera a los adversarios? Dice, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Está hablando del mismo grupo de personas. No somos de los que retroceden, dice el autor. El que retrocede es para su perdición. La esperanza del autor es que los destinatarios de esta carta no son de esa clase de personas. Y obviamente la amonestación, la exhortación para cada uno de nosotros es que no seamos, que ninguno de nosotros sea de esa persona apóstata que vuelve atrás, que abandona a Cristo y así mostrando ser apóstata de la fe. Dice versículo 39, Hebreos 10, 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Y el autor, recuerden el primer punto. En el primer punto el autor está diciendo, mira cuánto han pasado a causa de Cristo. ¿Cuánto han sufrido? ¿Y a estas alturas vas a volver atrás? No creo. Yo tengo la confianza de que no van a volver atrás. Otra vez es igual a lo que dice en Hebreos 6. En Hebreos 6, 9 dice, pero en cuanto a ustedes, amados, después, este es un pasaje muy similar en el sentido de haber dado una fuerte advertencia contra la apostasía. Pero dice, en Hebreos 6:9, en cuanto a ustedes, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores, que pertenecen a la salvación. Es decir, creemos que realmente hay el fruto de salvación en sus vidas. Y eso es el testimonio del autor a estos destinatarios. El comentarista Ceballos dice algo interesante. El autor de Hebreos termina esta sección con una expresión de su confianza en que la fe de sus amados lectores es genuina. Les ha advertido en forma severa, pero está seguro de que responderán positivamente, con fidelidad y perseverancia. Como dice la Biblia de Jerusalén, no somos cobardes, sino creyentes. No somos cobardes, sino creyentes. No se aplica a ellos la segunda descripción de versículo 38, no es de los que vuelven atrás. Los tales caminan a la destrucción. Los lectores son más bien de los justos que viven o vivirán por la fe. Tienen la fe genuina y permanente que es necesaria para agradar a Dios y así obtener la vida eterna.
La palabra traducida, aquí alma se traduce vida en Juan y en Hechos. Estos versículos han presentado la manera o de manera clara el camino que agrada a Dios y preserva la vida. Y así que nosotros ya estamos de partida a Canadá. ¿Quiénes van a estar aquí cuando volvemos para visitar? ¿Todos ustedes van a seguir estando aquí? Tenemos esa confianza que Dios está obrando aquí. De la misma manera que el autor aquí tiene esa confianza. Como el autor aquí ha hablado de que los destinatarios, tal vez no habían llegado todavía a la madurez, pero estaban en ese camino. Y aquí nosotros vemos también que estamos en ese camino. Y así que cuando volvemos, queremos ver estas caras de cada uno de ustedes. Y más personas queremos ver. Que ustedes no son de los que retroceden para la perdición de sus almas. Y que ustedes son de los que perseveran hasta el final. ¿Y cuáles son los medios que Dios nos ha dado para perseverar? Bueno, en este mismo capítulo y en los varios capítulos hemos visto, es acercarnos a Dios en el lugar santísimo con confianza. Necesitamos acercarnos a Dios con confianza por medio de Jesucristo. Eso se hace individualmente y colectivamente. Es por recordar las grandes obras de Dios en el pasado. Obras de juicio contra sus enemigos y salvación para su pueblo. Y esas obras están registradas obviamente en la palabra de Dios. Pero también nosotros mismos hemos experimentado esa obra personal en nuestras vidas y también en varias experiencias de nuestra vida. Las grandes obras de Dios para con nosotros. Confiando en las promesas de Dios para con nosotros. Promesas de la salvación y la herencia eterna. Esa confianza es lo que los mantenían a los creyentes. Ellos perdieron sus bienes por causa de Cristo, pero mantenían su confianza en Cristo. Y al final del capítulo 11 de Hebreos vamos a ver muchos que vivieron lejos, es decir, eran expulsados de la sociedad. Tenían que vivir aislados, en mucha pobreza, pero continuaban fieles a Cristo. Porque ellos confiaban en las promesas eternas de Cristo. Es en dependencia del Espíritu Santo para darnos su poder para preservar o para perseverar. Dependencia del Espíritu Santo. Él es quien nos ayuda a perseverar. Y eso también es por medio de, como hemos estado viendo en estas semanas, por el ánimo y la exhortación mutua. El ánimo y la exhortación mutua. Y como ancianos, muchas veces nos reunimos con diferentes hermanos para animarles,
para exhortarles, si están desviando, a volver. Pero eso no solo es la obra de los ancianos, es de todos, de animarnos mutuamente. La verdad principal, necesitamos aferrarnos a Cristo con perseverancia hasta el final para la preservación del alma y para obtener la recompensa prometida. Vamos a leer, para terminar, los versículos de hoy. Hebreos capítulo 10, versículo 32 en adelante. Pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios, aflicciones. Por otra parte, siendo compañeros de los que eran tratados así. Porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia, es decir, perseverancia, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede mi alma, no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, que nos ayuda a entender las cosas reales, las cosas verdaderas, los fundamentos de nuestra vida, de que tú eres nuestro Creador, tú eres nuestro Salvador, y separado de ti no hay esperanza, no hay salvación, sino solo una expectación de juicio. Y te pido, Señor, por cada uno de los hermanos aquí esta mañana, que tú nos ayudes, Señor, a seguir animándonos uno al otro, exhortándonos y ver que si uno vuelve atrás, ya no hay esperanza. No hay otro sacrificio por los pecados. Solo hay un sacrificio que es el perfecto sacrificio de Jesucristo. Y te pido, Señor, que entendamos que la vida solo se encuentra en ti. Tú nos has creado para vivir para tu gloria, para tu honra. Y sabemos que cuando vivimos de esa forma, estamos viviendo en tu bendición. Aunque las circunstancias terrenales pueden ser difíciles, por los no creyentes, que pueden ser, los de la sociedad, amigos, puede ser familiares, puede ser por persecución directa o por otras cosas, dificultades, por no participar en la maldad del mundo. Pero ayúdanos que todo eso vale la pena. Es mejor acumular riquezas en el cielo que riquezas aquí en la tierra. Es mejor perseverar en ti que darnos por vencidos, Señor. Es mejor vivir en tu bendición que bajo tu maldición. Y ayúdanos a ver que todo eso es porque tú lo mereces. Tú mereces toda nuestra obediencia, nuestro amor, nuestra adoración. Gracias por esta iglesia.
Gracias por lo que tú estás haciendo aquí. Y gracias por tu mano, tu fidelidad para con nosotros. En tu nombre. Amén.